lo que es la iglesia, su eh, base bíblica y también su contexto histórico vamos a estar viendo. Y lo que estuvimos nosotros haciendo más que nada fue una definición de qué era la iglesia, una definición etimológica de qué era la iglesia, y después estuvimos viendo su naturaleza y su membresía. Veíamos más que nada el hecho de que la iglesia, somos miembros de la iglesia del Señor a través del Espíritu Santo. Es una realidad espiritual que nos vincula con la iglesia y que nos hace ser parte de ella. No es solamente una confesión que podamos hacer a una iglesia o a una denominación como algo meramente humano, sino que está la presencia del Espíritu de Dios que nos da testimonio que somos hijos de Dios y partes del cuerpo de Cristo. Eso era uno de los puntos que más habíamos visto y que más claro teníamos. Ahora lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy es con respecto a los propósitos de la iglesia. ¿Qué propósitos tiene la iglesia? ¿Cuáles son esos fines, esas finalidades que tiene la iglesia? Y yo quería preguntarles, como para tener un ida y vuelta, como para charlar, cuáles piensan ustedes que son esas finalidades de la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Qué les parece? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Buenas Héctor, tardes. ¿cómo estás? Yo acá en el trabajo. eh, Justamente este domingo en la escuela dominical estábamos hablando un poco acerca de eso, ¿no? De cuál era el propósito y volvemos a remarcar Hechos 1:8, me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que el principal motor de la iglesia es ser testigos de lo que hemos visto y oído, a Cristo resucitado, obrando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas y con la esperanza de su venida. Muy bien. Bien, cuando hablamos de propósito de la iglesia, el hecho de ser testigo es uno de los propósitos también que tiene la iglesia, que nosotros lo enmarcamos como parte de la evangelización dentro de la iglesia. Cuando nosotros mencionamos los propósitos de la iglesia, lo que mencionamos por lo general son 5 propósitos que tiene la iglesia. La iglesia tiene el lugar para estar adorando, la adoración. La iglesia tiene el lugar para enseñanza y discipulado de los creyentes. La iglesia tiene el lugar para el compañerismo, para la coinonía. Tiene lugar para el servicio, para la acción, el trabajo dentro de la iglesia. Y también para la evangelización, como decía Héctor, es uno de los puntos que también se tiene en cuenta. Es decir, que estamos llamados a todo esto, estamos llamados a mantener cada uno de estos principios. Hay dos autores, Henry Cook y Stanley Baldwin, en su libro Amor, Aceptación y Perdón, ellos dicen, las cosas en que hiciste la iglesia como fuerza son la adoración, la instrucción y la comunión, porque esas son las cosas que producen personas llenas del Espíritu y que pueden suplir en el nombre de Jesús las necesidades de los demás. Es decir, que cuando la iglesia está en adoración, en instrucción, en comunión, se llena del Espíritu Santo y por lo tanto puede servir y puede ser testigo después a los demás. Y así se cumple todo el ciclo de lo que la iglesia es. Y es muy interesante reconocer algo que dice el pastor Frascaroli en su libro de Eclesiología, de para qué están los cultos y las reuniones en congregación. Él dice, las reuniones de la congregación no son encuentros de actividades más, no es una actividad o un servicio activista más, sino que es un lugar en donde los hermanos descansan y restauran sus vidas en el Señor. Es decir, cuando los hermanos estamos congregados, nosotros descansamos y restauramos nuestra vida en el Señor y renovamos fuerza. La iglesia congregada en ese punto renueva fuerza. Para después la iglesia dispersa, es decir, cada día de la semana, cuando la iglesia está dispersa en cada lugar, pueda servir y pueda estar activa en todo lo que el Señor le esté mandando. Así que es muy interesante este concepto en donde poder decir, vamos al culto
nos renovamos, nos restauramos y después salimos en la semana para poder nosotros llevar adelante la obra que el Señor nos esté pidiendo, el servicio que nos esté señalando. Muy bien, vamos a ver entonces cada uno de los propósitos mencionados. Vamos a empezar por el concepto de adoración, la adoración en la iglesia. Considerando sus definiciones, podríamos nosotros definirlo de la siguiente manera. La Real Academia define adorar como reverenciar con sumo honor o respeto a un ser considerándolo como cosa divina. El diccionario bíblico Vine, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, utiliza diferentes palabras. La palabra del Antiguo Testamento es sajá, que significa adorar, postrarse, inclinarse, bajarse. Y en el Nuevo Testamento uno de los términos utilizados es proscuneo, que significa hacer reverencia, dar obediencia, y tiene un símbolo, una figura muy clara que es besar la mano, acercarse para besar la mano de aquel al que se va a reverenciar. Otro de los términos también en griego es sebo, que es reverenciar con devoción, y sebasomai, que es honrar religiosamente. También el diccionario Certeza traduce el término latreia, que es otro término griego, que es el servicio de esclavos, que es como el servicio de esclavos humillados delante de algún amo. Dice el vocabulario bíblico Grun, adoración es postración delante de uno en señal de sumo respeto. Así que esa es alguna perspectiva de adoración desde ciertos diccionarios, pero también tenemos un concepto de adoración desde el diccionario bíblico pastoral. Y acá, como había un montón de pasajes que mencionaba, a mí me gustaría mencionárselos y después que tengan la oportunidad de buscar estos pasajes. El diccionario bíblico pastoral define adoración de la siguiente manera. Es la reacción del hombre pequeño y pecador ante la cercanía y grandeza de Dios. En ella se entrelazan agradecimiento y homenaje. Esto lo podemos encontrar en Génesis 24, 48 y en el Salmo 95 del 1 al 6. Pero también están entrelazadas veneración y respeto. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 5, 8, en Daniel 6, 11, en Apocalipsis 4, 5 al 8. Esta actitud interior se manifiesta en gestos exteriores, tales como el sacrificio, la adoración como sacrificio, en Génesis 22, 5 al 8, Primera de Samuel 1, 3 o Segunda de Reyes 17, 36. O también la adoración con un gesto exterior como la postración, en Segunda de Samuel 12, 20 o en Segunda de Samuel 15, 32 o en Éxodo 4, 31, en Deuteronomio 26, 10, en el Salmo 96, 9. O también expresada en el canto, la adoración como una expresión exterior en el canto, en Segunda de Crónicas 29, 28. Solo el Señor debe y puede ser adorado. Esto lo encontramos en Éxodo 34, 14 al 16 y en Deuteronomio 4, 19 al 20. Y también vemos en Esther 3, 2 al 5 y en Mateo 4 al 10. Adorar a las criaturas, sean ángeles, hombres de cualquier rango u otros seres de la naturaleza, está severamente prohibido y puede constituir un grave pecado. Pero Jesucristo, reconocido por la fe como verdadero Hijo de Dios, sí es objeto de adoración. En Mateo 28, 9, Mateo 28, 17, Juan 9, 38, Filipenses 2 del 9 al 11. A su vez, Jesucristo enseña que la auténtica adoración ha de ser interior en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4, versículo 24 y en Juan 2, 19 al 22. Este es un concepto más amplio de lo que es la adoración y de los que son sus facetas en la adoración y en los diferentes pasajes bíblicos. Por todo esto antes citado, nos lleva a reconocer que la adoración como propósito de la iglesia es una actitud que tenemos que tener, que se traduce en acciones, antes que acciones en sí mismas. No es la forma, sino la actitud, es el hombre interior antes que el hombre exterior.
cada acto, cualquiera este sea, es adoración si está hecho con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. No solo es adorar lo que así titulamos como en un culto, también es adorar, por ejemplo, en una asamblea administrativa, en una reparación en el edificio y aún en nuestros actos privados. Adoramos como iglesia con nuestras acciones individuales y diarias, y a veces lo hacemos simultáneamente en un acto de culto cuando nos reunimos. Pero cuidado, no todo lo que caratulamos como adoración lo es. Si nos mueven otras motivaciones como mezquindades humanas, celos, ostentación o vanagloria. De manera que tenemos que tener en cuenta que la adoración es el eje principal en donde nos acercamos a Dios, le reconocemos y Él obra a través de nosotros. Pero está esta actitud de postrarse, de inclinarse, de reconocimiento y una actitud diaria, no solamente en el culto, sino en todo tiempo. El segundo propósito es el de enseñanza. Nosotros vamos a encontrar este concepto de enseñanza, sobre todo que Dios le da al pueblo de Israel en algo que es central en el pueblo de Israel. Lo vemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán para ti por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras que el Señor les había transmitido había que enseñarlas a los hijos y había que tenerlas presentes en la casa. Por eso la enseñanza no era solamente una enseñanza en un momento dado, por alguien particular, sino era una enseñanza de padre a hijo. El amor de Dios se tenía que enseñar de padre a hijo. Y eso que vemos en el Antiguo también lo vemos en el Nuevo Testamento y también es algo saludable para la iglesia. Esta enseñanza de la casa, del hogar. El autor de Eclesiología Bautista, Frascaroli, señala justamente que esta es de suma importancia para la iglesia. Y nos muestra también, por ejemplo, recordaba yo también el caso de Timoteo, cómo su abuela y su mamá lo enseñaron, lo educaron en el camino del Señor y en las enseñanzas que el Señor había establecido. De manera que la enseñanza de la iglesia es una enseñanza no de alguien particular ni de un momento dado solamente, sino de algo que tenemos que tener sólido en el hogar. Y es muy interesante porque él dice, a veces nos hemos acostumbrado